Saludos, amada Iglesia de Santa Cruz, de Iglesia Soberana, que les habla el Pastor José Mercado, desde Washington DC, en las afueras estamos, en el estado de Maryland. Un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor y estamos muy animados con los reportes que estamos escuchando de David, de cómo el Señor está obrando en medio de ustedes en el área de Santa Cruz y en medio de los retos que estamos enfrentando por el COVID, como la iglesia está siendo edificada, fortalecida, animándose los unos por los otros. Vamos a orar y quiero compartir con ustedes del Salmo 51 la realidad del que el perdón de nuestros pecados nos impulsa a una vida de oración que incluye el compartir estas buenas nuevas de que hemos sido salvados. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos que en esta mañana tú seas edificando a tu iglesia y seas, por medio de tu palabra, trayendo arrepentimiento, ánimo, convicción y exhortación a cada uno de los hermanos, Señor. Y que esta iglesia sea una iglesia que, porque tú has perdonado sus pecados, vean la imperante necesidad de compartir estas buenas nuevas. Porque tú has hecho algo por ellos. No por responsabilidad, no porque me siento obligado, sino porque la realidad de que tú nos has perdonado nos mueve a compartir la misión a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas veces hemos escuchado la famosa frase del libro de Romanos: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y es interesante porque Pablo, en el libro de Romanos capítulo 1, comienza diciendo esta frase, ¿verdad? En el capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y uno pensaría que él comenzaría a explicar el Evangelio, a decir las buenas nuevas de salvación, pero luego de decir esa frase, Pablo le dedica 2, casi 3 capítulos completos a la realidad de que somos pecadores y que todos hemos pecado y que todos hemos sido destituidos de la gracia del Señor. Porque la realidad es que el poder del Evangelio es para salvación. El Evangelio no fuera necesario si no fuéramos aquellos que necesitamos salvación. El Evangelio tiene poder y tiene esperanza y tiene gozo para aquel que cree en Él cuando sabemos que hemos sido condenados por nuestros pecados, que no tenemos excusa, que no hay forma que nuestras obras puedan salvarnos. Para no avergonzarnos del Evangelio tenemos que entender que somos pecadores y en realidad avergonzarnos de nuestro pecado para apreciar el poder del Evangelio y vivir para adorar a Dios. Así que vamos a leer el Salmo 51 y vamos a ver esta realidad de que cuando entendemos que somos pecadores, no nos avergonzamos del poder del Evangelio y podemos proclamarlo para la gloria del Señor. Esta es la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me das conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, yo creo que este verso es importante. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrade el holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio. Entonces se ofrecerán ovillos sobre tu altar. Esta es la palabra de nuestro Dios. En enero 15 del año 2009, un vuelo de la aerolínea US Air
El vuelo 1549 despegó a las 3:24 bajo condiciones normales del aeropuerto de La Guardia en la ciudad de Nueva York. A las 3:27 con 11 segundos el avión hace impacto con una formación de pájaros que hacen daño a los motores. A las 3:27 con 26 segundos llama a la torre de control, informa: golpeamos pájaros y perdimos fuerza en los dos motores, vamos a regresar al aeropuerto de La Guardia. Los pasajeros, miembros de la tripulación, reportaron escuchar varias explosiones de fuego. El capitán informó que no van a poder llegar a La Guardia y si podían intentar aterrizar en un aeropuerto cercano en New Jersey. Cuando la torre de control informa al capitán que pueden ir a New Jersey, el capitán les informa que no podrán llegar y que estaremos en el Hudson. Hudson es un río en la ciudad de Nueva York. 90 segundos antes del impacto, el capitán les informa a los pasajeros que se preparen para el impacto. Muchos sabemos el final de esta historia. El hombre que se volvió un héroe en los Estados Unidos y mundialmente, Chelsea Burnett Sullenberger. El capitán de este avión que pudo aterrizarlo en el río y salvar la vida de todos los que estaban a bordo. Él se convirtió de la noche a la mañana en un héroe nacional. Hay una película hecha con Tom Hanks sobre esta historia. Pero días después, una semana después de haber sucedido esto, en un hotel de Nueva York se reúnen los sobrevivientes de este accidente con sus familias a estar juntos y poder agradecer al capitán. Imagínense usted llegar a ese lugar, imagínense el padre con sus hijos, si el padre pudo sobrevivir y puede estar con sus hijos, el agradecimiento. Imagínense familias que pudieron continuar juntas, imagínense madres que tenían a sus hijos en ese avión. Imagínense en el agradecimiento que debe haber en los corazones de las personas que fueron salvadas por los actos de este capitán de este avión. Si ese capitán hubiese dicho en un momento: ahí tengo sed, necesito agua, yo imagino la lucha de todos por tratar de complacerle. Nosotros tenemos mucho más que ser agradecidos porque hemos sido salvados de algo más grande que simplemente perder nuestras vidas. Hemos sido salvados eternamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien tiene que estar agradecido, somos los creyentes. Y nuestro agradecimiento se refleja en adoración extravagante a Dios, que se ve cuando proclamamos las verdades de que hemos sido salvados a los impíos. Así que, hermanos, cuando entendemos que hemos pecado contra un Dios santo, apreciamos en adoración esta salvación que nos ha sido dada. Punto número 1, ten misericordia de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y limpia de mi pecado. Este salmo fue escrito por David luego de haber pecado al tener una relación con Betsabé, y fue confrontado por su pecado por el profeta Natán. Él cometió adulterio, también cometió asesinato al matar indirectamente con sus órdenes al esposo de Betsabé. Y él trató de esconder su pecado, justificarlo, pero su pecado salió a la luz. Y la pregunta es: cuando nuestro pecado es descubierto, ¿cuál es nuestra respuesta? Muchas veces tendemos a justificar nuestro pecado, tendemos a minimizar el pecado. No es tan malo, quizás a veces le cambiamos el nombre. A la ansiedad le llamamos estrés, a la ira le llamamos que estoy impaciente. Y tratamos de minimizar nuestros pecados, tratamos de compararnos con otra persona. Yo no soy tan malo como aquel otro. O tratamos de pagar nuestros pecados por medio de ayunos, promesas o algunos tipos de procesiones religiosas. Y lo que tenemos que entender es que por nuestro pecado estamos a la merced de Dios. No podemos nosotros tratar de esconderlo, justificarlo. No tratamos de nosotros de poder hacer algo por él. Tenemos que decir: Señor, soy un pecador, tienes que tener misericordia de mí. Para ser limpios, Dios tiene que intervenir. Cuando entendemos que estamos bajo la merced de Dios y bajo su misericordia, nuestro clamor es el verso 2. Lávame por completo de mi maldad y limpia de mi pecado. Este es el evangelio, hermanos. Cuando nosotros entendemos que estamos a la merced de Dios,
nuestra única alternativa es decirle, tú tienes que lavarme, tú tienes que hacer algo. Y gloria sea a nuestro Dios que envió a su Hijo Jesucristo para lavar nuestros pecados. Tenemos esperanza. Así que hermanos, cuando entendemos que hemos pecado contra un Dios santo, respondemos en una oración a Dios que se ve por medio de proclamar el Evangelio. Vemos que Dios tiene que tener misericordia de nosotros. Número 2, reconocemos nuestro pecado. Cuando entendemos que somos pecadores, reconocemos nuestro pecado. Y ya mencioné un poco eso, pero mira cómo David va en un progreso en su caminar de ser un hombre penitente por su pecado. Primero dice, ten misericordia. ¿Por qué pide misericordia? Porque reconoce su pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y aquí yo nací en iniquidad y en pecado he concebido mi edad. David no dice, Dios, es que yo no soy tan malo, es que yo no he pecado. No, David reconoce su pecado. Y reconoce su pecado porque su pecado no es principalmente contra Betsabé, su pecado no fue principalmente contra el esposo de Betsabé, su pecado es principalmente contra un Dios santo. Y no solamente reconoce que él es activamente un pecador, él reconoce que es un pecador. Verso 5, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Lo que está diciendo es la realidad. Desde Adán, todos los seres humanos nacimos en la realidad de que somos pecadores. Y el mero hecho de ser concebido hace que necesitemos un Salvador. ¿Cómo lidias con la realidad de que eres un pecador? ¿Te ves como ese que has quebrantado la ley de Dios? ¿Te ves mejor que otros y piensas que no eres tan malo? ¿Miras por encima en superioridad y soberbia a otros cristianos que batallan más con áreas que tú eres fuertes? Tenemos que reconocer nuestro pecado para que el Evangelio tenga poder en nuestras vidas. Tenemos que decir, contra ti he pecado, Señor. Porque solamente cuando escuchamos las malas noticias de que somos pecadores, las buenas noticias del Evangelio se hacen dulces. Es el comienzo del camino de la gracia, el comienzo del camino del penitente, reconocer la realidad que estamos bajo la misericordia de Dios y somos pecadores en necesidad de un Salvador. Así, cuando entendemos que hemos pecado contra un Dios santo, respondemos en adoración, compartimos las buenas nuevas de salvación. Punto número 3. Busco restauración y renovación. Entendemos que estamos bajo la misericordia de Dios. Entendemos que somos pecaminosos. Punto número 3. No nos quedamos ahí sin esperanza. Aquí las buenas nuevas del Evangelio nos dan esperanza y buscamos restauración y renovación. Verso 6. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Que se rocíen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme un espíritu de poder. La postura del penitente, del que está consciente de su pecado y que está bajo la misericordia de Dios y que ha confesado su pecado, no simplemente confiesa su pecado, ora y pide al Señor, cámbiame Señor, transfórmame, no quiero ser igual. Yo creo que muchas veces hemos creado esta cultura de rendir cuentas, y rendir cuentas simplemente es ir y confesar nuestros pecados, y porque confesamos nuestros pecados pensamos que ya está todo cubierto. Pero debe haber un clamor, un lamento bíblico diciéndole al Señor, no quiero ser igual, Señor. El verdadero penitente, el verdadero creyente le dice al Señor, cámbiame, purifícame, límpiame, quita mi maldad. No solamente quitas mi pecado por medio de tu sacrificio, por medio del Evangelio, transfórmame porque quiero ser más como tú. Restituye el gozo de tu salvación, no me eches de tu presencia. Vemos los grandes regalos del Evangelio, que no es simplemente una conciencia tranquila, es el poder estar ante Dios porque hemos sido limpiados por su pecado.
porque queremos estar delante de un Dios santo, clamamos y pedimos al Señor que nos lave con su sangre y que nos transforme y nos haga más como Él. Vemos que necesitamos su presencia, porque nuestro pecado nos ha apartado de su presencia. Por eso decimos, no me eches de tu presencia, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Queremos estar en la presencia del Señor. Y algo que en este tiempo de COVID ha sido complicado para la iglesia es que no hemos podido estar en el templo. Y el templo no es un edificio, el templo es el lugar donde los santos se reúnen en tiempo y espacio. Y debe haber un deseo, porque en el templo Dios hace su presencia más real en este lado de la eternidad, cada domingo. Oh, hermanos, que cuando sea posible, su prioridad sea estar en la presencia del Señor. Que este tiempo de no haberse congregado les dé hambre y no acostumbrarse a usar el internet como medio de reunirse. Si tomamos diferentes riesgos para trabajar, para alimentarnos, que podamos tomar que es tan importante de estar en la presencia del Señor, cuando la palabra de Dios es proclamada y los creyentes se reúnen. Y cuando somos penitentes, queremos una purificación más profunda moral. Queremos que Él nos cambie, que nos limpie, que nos transforme. Queremos ser más como Jesús. Cuando vemos la santidad del Evangelio es atractiva y deseamos no ser más como éramos antes y ser más como Jesús mismo. Y por último, eso tiene un efecto en nuestras emociones. Restituye el gozo de la salvación. Verso 8. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Yo voy a ser sincero, yo he ido a muchos países de Latinoamérica y cada país tiene sus fortalezas, tienen sus debilidades. No he ido a Santa Cruz, he ido a La Paz. Y algo que observé muchas veces es un poco de falta de gozo. Es como un poco, quizás en La Paz, quizás no es en Santa Marta. Hermanos, los creyentes debemos ser aquellos más gozosos. Nuestro estado anímico no depende de pandemias, no depende de regímenes políticos, no depende de estatus económicos. Nuestro estado anímico depende de que hemos oído las buenas nuevas de salvación y nuestros pecados han sido perdonados. Así que el que entiende que estamos bajo la misericordia de Dios, que nosotros no podemos salvarnos, pero que Dios extiende su misericordia en medio de nuestra pecaminosidad, queremos ser más como Él, y eso nos da un gozo de la realidad de que Dios ha perdonado nuestros pecados. Así que cuando entendemos que hemos pecado contra un Dios santo, respondemos en oración y proclamamos la verdad del Evangelio. Punto número 4. Entonces proclamaré el Evangelio. Mira el avance del penitente, el avance de David. Entiende que está bajo la misericordia de Dios porque ha pecado. Reconoce su pecaminosidad, no la esconde. Desea crecer en santidad por medio del perdón de sus pecados y estar en la presencia de Dios. Y el verso número 4, el punto número 4. Entonces, cuando estas cosas suceden, proclamamos el Evangelio. Verso 13. Entonces, esa palabra es importante. Entonces, cosas tienen que suceder para que esto suceda. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No sé si ustedes han visto alguna vez como en espectáculos de circos, una persona que hace el balancear platos y está balanceando platos y comienza con un plato, con dos platos y de momento tiene 10, 15 platos y él tiene que estar balanceando los platos y pareciera que algunos platos se van a caer y a punto de caerse y va y balancea el plato. Cuando muchas veces nos dicen a los creyentes, tú tienes que proclamar el Evangelio a otras personas, pareciera que nos están tirando otro plato que tenemos que balancear. Pero hermanos, la proclamación del Evangelio no es algo más que tenemos que hacer, algo que nace de la realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un corazón cambiado, es un corazón agradecido que se da cuenta que su vida estaba en el precipicio del infierno y Dios lo ha salvado de eso. Entonces se señala a los transgresores de tus caminos. Y es la realidad, hermanos, que no podemos enseñar a los transgresores tus caminos hasta que nosotros nos vemos como transgresores, que hemos sido rescatados. Y ahí entendemos la gracia que hemos recibido y compartimos el Evangelio por medio de la gracia y no por medio de un espíritu de superioridad moral. Le decimos al otro creyente,
Mira lo que Dios ha hecho por mí y lo puede hacer por ti. Si salvó a este pecador, puede salvar a otro. Y es el gozo de la salvación, de compartir las buenas nuevas de que Dios pudiera castigarnos eternamente y en su misericordia nos da la gracia del perdón de los pecados. Hace unos años atrás fui a un cumpleaños de un pastor de Gracia Soberana, CJ, en la República Dominicana. Él estaba en una conferencia allá y era para su cumpleaños y le hicieron una fiesta y sacaron un pastel. Y yo no soy muy amante de los pasteles, prefiero comer carnes, pero sacaron un pastel de chocolate que era algo increíble. Yo no soy muy dado a los postres, aquello era algo increíble. Llamaban el Milky Way en Santo Domingo. Hermanos, aquello era la gloria de Dios hecha pastel. Y cuando yo llego a los Estados Unidos, le digo a mi esposa, antes de decirle de muchas otras cosas, dice, Katy, me he comido el mejor pastel del mundo. Y yo hablaba del pastel, lo bueno que era, que no era ni demasiado empalagoso, que tenía, no era seco, tenía como una línea de caramelo, era algo increíblemente rico, delicioso. Cuando después fuimos como familia a Santo Domingo, lo primero que mi esposa dijo a una persona que llegó allí, le dijo, ¿dónde yo puedo comprar este bizcocho Milky Way que mi esposo ha dicho? Porque él dice que es lo mejor que hay en el mundo. Ella quería probarlo porque yo le compartí las buenas nuevas de comer este pastel. Oh, hermanos, nosotros debemos de la abundancia del gozo de haber recibido el Evangelio compartirlo con las personas. No debe ser como que este es mi tiempo de ir a evangelizar. No debe ser lo que hacemos. Evangelizamos, compartimos las buenas nuevas porque hablamos de aquello que nos importa. Aquellos que me conocen saben que me gusta hablar de ciertas cosas. Me gusta hablar de mi familia. Me gusta hablar de correr. Y yo espero que los que me conozcan sepan que yo me gusta, me apasiona hablar del Evangelio. ¿Cómo no hablar de aquello que ha traído vida eterna? Que ha dado sentido, identidad a mi vida. Oh, hermanos, que predicar el Evangelio sea algo que sale de la abundancia de la caridad, que sabemos que estamos bajo la misericordia de Dios, que no tenemos solución a ese problema, pero Dios en su gracia ha extendido esa misericordia. Así que cuando entendemos de lo que hemos sido salvados, testificamos sobre nuestro Salvador, vemos la misericordia, estamos bajo la misericordia de Dios, vemos nuestra pecaminosidad, queremos crecer en santidad, proclamamos la verdad, entonces vivimos vida de adoración. Hermanos, yo quiero que entienda algo. No podemos ser adoradores sin haber entendido el Evangelio. Nuestra adoración sale del Evangelio. Y no es que esto es un proceso que debe tomar años. No, hermanos, es un proceso que cuando entendemos la realidad de que somos pecadores, entendemos que estamos en la misericordia de Dios, entendemos que no merecemos la gracia de Dios, queremos ser más como Dios, proclamamos la verdad y somos aquellos que adoramos a Dios, hermanos. Adorar a Dios no es simplemente sacar unos banderines en un servicio, vestirnos de cierta forma, hacer unas danzas, cantar canciones los domingos. Eso es parte de nuestra adoración, hermanos. Pero lo que hacemos los domingos, al cantar y levantar alabanza a nuestro Dios, es un reflejo de vivir vidas de adoraciones toda la semana. Hay gente que a veces viene y me dicen, llegan a la iglesia y dicen, yo quisiera estar en el ministerio de música porque yo soy un adorador. Dios me ha llamado a ser un adorador. Hermanos, todos somos llamados a ser adoradores. Todos somos llamados en el día a día, en lo que somos, en las cosas pequeñas, en nuestra crianza como padres, tenemos que ser adoradores. En nuestras relaciones con nuestras esposas y esposos debemos ser adoradores. En nuestro trabajo debemos ser adoradores. Como manejamos un auto debemos ser adoradores. La forma que comemos, 1 Corintios 10:31, sea que comamos o bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo en la vida es adoración a Dios. Y se convierte en adoración cuando entendemos que hemos sido salvados del pecado. Verso número 14. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios. Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo te ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. ¿Ves el punto que trae aquí David? Él está diciendo que la oración no es simplemente hacer un acto ritual religioso. Podemos hacer actos rituales religiosos vacíos.
Podemos ir a la iglesia domingo tras domingo por las razones equivocadas y estar perdidos camino a la condenación del infierno. La adoración es una respuesta a la realidad de que Dios nos libra de delitos de sangre. Mira la oración de David: líbrame de delitos de sangre. Él ya había cometido un delito de sangre, pero Dios lo libra porque la sangre del Cordero fue derramada por aquellos que somos culpables. Y esa realidad de que Dios ha perdonado nuestros pecados impulsa una adoración extravagante en nuestras vidas. Podemos responder de una forma que dice: gloria sea nuestro Dios, que ha salvado nuestros pecados, que ha dado su vida eterna, que ha dado su Hijo por nosotros que somos pecadores. Cuando vemos que somos pecadores, hermanos, cuando entendemos eso, muchas veces queremos negar esa realidad. Cuando vemos la realidad de nuestro pecado, seremos cristianos sólidos. Esa es la única forma de ser cristianos, porque solamente cuando vemos eso, vemos nuestra necesidad de Cristo. Y crecemos en santidad y nuestra vida se convierte en adoración. Usted no en ocasiones ha tenido que hacer algo de forma obligada, como una obligación. Acá en Estados Unidos tenemos una costumbre que cuando un bebé va a nacer, se hace una fiesta, se le llama un baby shower. Es una fiesta donde se le hacen regalos a la pareja para el bebé que está por nacer. Y usualmente en esas fiestas son para las damas, pero en algunas ocasiones a alguien se le ocurre: ¡ay, que vengan los hombres! Hermanos, nosotros no queremos estar en una fiesta de baby shower que sacan así: ¡ay, mira una cosita! ¡Ay, qué bonita! ¿Verdad? Nosotros queremos estar viendo un juego de fútbol, quizás del Strongest o de Bolívar. No queremos, no es algo que nos agrade, hermanos. La vida del creyente es contraria a esa actitud de un hombre que tiene que ir a una fiesta de un bebé nuevo. La vida del creyente no es obligada. La vida del creyente es el fruto de un corazón que ha entendido que ha sido perdonado de sus pecados. La verdadera adoración, no son actos religiosos vacíos. Son actos religiosos que salen de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, y cuando entendemos de lo que hemos sido salvados, respondemos en oración, punto número 6, todo esto ha sucedido. Nuestras vidas han sido centradas en lo que Cristo ha hecho y respondemos en adoración. Y lo que eso hace, hermanos, tiene un efecto que no dejamos de mirar nuestras bendiciones y deseamos la bendición del pueblo de Dios. David pecó por egoísta, deseó la mujer de otro y trató de encubrir su pecado. El Evangelio transformó el corazón de David para desear que el pueblo de Dios sea bendecido. Mira el verso 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre su altar. El verso 18 es: haz bien con tu benevolencia a Sión. Está diciendo: Señor, bendice al pueblo de Dios. Él se mueve del aspecto personal al aspecto de la iglesia del pueblo de Dios, hermanos. Edifica los muros de Jerusalén. Lo que está diciendo es: protege el lugar donde el templo está. Protege el lugar donde la presencia de Dios está, hermanos. El hecho de proteger Jerusalén no es simplemente para tener un lugar donde podían vivir un grupo étnico. Nuestra identidad está en que queremos habitar donde Dios habita. Y en el tiempo bíblico del Antiguo Testamento era en Jerusalén por medio del templo. En el día de hoy, nuestra oración es: Señor, haz benevolencia con tu iglesia. Edifica los muros de tu iglesia y úsanos para edificar los muros de tu iglesia. Oh, hermanos, que seamos aquellos comprometidos porque hemos sido salvados, añadidos al pueblo de Cristo, y que nuestra adoración sea proclamar las verdades a los perdidos, edificar al pueblo de Dios. Que cuando ahora se abren las puertas de las iglesias, no seamos aquellos que estemos más conscientes de nosotros, pero que estemos más conscientes de bendecir al pueblo de Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. La realidad, hermanos, es que solamente el sacrificio que completamente agradó a Dios fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y es el sacrificio perfecto que el verso 19 habla.
y por la misericordia de Dios podamos ser aquellos que veamos nuestro pecado, veamos lo que hemos hecho, pero veamos lo que Jesús hizo para cubrir nuestros pecados y que eso nos mueva a proclamar la verdad, a ser adoradores y a edificar la iglesia del Señor. Cuando estamos conscientes de lo que hemos sido salvados, entonces, como los pasajeros del vuelo US Airways 1549, vivimos agradecidos. No nos avergonzamos del Evangelio y respondemos en adoración, en gozo, en proclamación y en edificación de la iglesia del Señor. Iglesia en Santa Cruz, sean bendecidos por la palabra del Señor, que la presencia del Señor sea con ustedes y que ustedes puedan proclamar las verdades de que Jesús salva a pecadores. Que podamos con gozo expandir el preciado reino hasta que el Señor vuelva. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú has sido bueno y tu misericordia es para con tu pueblo. Y te pedimos en tu bondad que puedas bendecir a tu iglesia. Te pedimos que en este tiempo tú estés con la iglesia en Santa Cruz y mientras puedan ir recuperando la habilidad de poder reunirse, tú seas sosteniéndolos. Y que crees un corazón que anhele el poder estar juntos. Sé tú con cada uno, protege la vida de cada uno de ellos, Señor. Sé tú con aquellos que son de mayor alto riesgo de este virus. Pero sé tú dando fuerza y esperanza a cada una de estas personas por medio del poder del Evangelio. Para la gloria de Dios Padre oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos. Tienen un amigo acá en Estados Unidos. Esperamos poder vernos en un momento. Si no, nos veremos cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor. Dios les bendiga.